Hola, ¿qué tal? Este video expone el taller práctico de arbitraje de consumo sobre un caso ficticio de dos empresas importadoras de mascarillas. Los integrantes de este grupo somos David Abarca Campos, María Betín Sierra, mi persona, Natalia Morales, Santiago Velázquez Castaño, Yolanda Carolina Hernández. Hemos hecho un debate relacionado a este caso ficticio y pues las siguientes diapositivas exponen los resultados de este debate. ¿Cuáles son los resultados? Sobre los hechos, la fiabilidad y seguridad de las mascarillas, la falta de uniformidad en cuanto a la nomenclatura, si existe o no existe la mala fe en ambas empresas importadoras. Y finalmente, si existe la posibilidad de acudir a un arbitraje de consumo. Sobre los hechos del caso. En este caso, sobre qué empresas intervienen, interviene una empresa peruana que importa mascarillas desde España. En el contrato, 5,000 unidades de mascarillas con la nomenclatura FFP2 y 3,000 unidades de mascarillas FFP3. Sin embargo, en Perú, estas categorías reciben otro nombre, respectivamente la FFP1 y la FFP2. En cuanto a la misiva, el plazo y pago, importante mencionar que se realizó el contrato mediante una misiva, no online, un contrato online, relacionado al plazo y al pago se cumplió, se entregó el plazo establecido y se hizo el depósito de 20,000 euros, así como fue acordado. En cuanto al incumplimiento del contrato, es una de las últimas preguntas que damos respuesta en el debate, si existió un arbitraje, si existe la posibilidad de acudir a un arbitraje de consumo en España. Pasando al primer punto, la fiabilidad de las mascarillas FFP1 y FFP2. Esto es importante, esta nomenclatura, porque de acuerdo a la Unión Europea, así se distinguen tres clases. La FFP1 con un 78% en cuanto a la filtración y seguridad, la FFP2 con un 92% en cuanto a su función de seguridad y la FFP3 un 98%. Entonces, les voy a exponer estas características. Relacionado a las mascarillas con filtro, el filtering face pieces de acuerdo a su nomenclatura FFP2, estas se utilizan para el personal sanitario y cuidadores, para espacios interiores, con un nivel de filtración de un 92%. La población generalmente las utiliza para el transporte público y el trabajo. Ahora, las mascarillas con filtro FFP3 filtran las partículas y los aerosoles líquidos, también los patógenos presentes con una eficacia de un 98%. Estas dos nomenclaturas, la 2 y la 3, fueron las importadas de la empresa española a la empresa peruana, cumpliendo un estándar de acuerdo a la Unión Europea a los dos estándares más altos, al 92 y al 98%. Y así, también los expertos han reconocido que la FFP2 son suficientes, no se requiere un 98% del nivel quirúrgico para el uso diario. Ahora bien, relacionado al primer punto en el debate sobre la conclusión de la fiabilidad, lo contratado conforme a lo entregado,
Podemos afirmar que cuanto mayor sea la capacidad de filtración, mayor seguridad se aportará, y en este caso, la mascarilla FFP2 es más recomendable que una quirúrgica para espacios interiores. Sin embargo, otros opinan que las mascarillas FFP3 sin válvulas son más eficaces en la filtración y que alcanzan un 98% de partículas. Y más allá de esto, sobre la fiabilidad, en el punto número 1 concluimos que, en efecto, el 92 y el 98% corresponden a la seguridad y a lo pactado, en este caso ficticio, por ende, no puede ser motivo de un incumplimiento contractual. En el segundo punto, sobre la nomenclatura y la uniformidad internacional, sobre las mascarillas FFP2 y la FFP3, los siguientes artículos relacionados. La Constitución española, en el artículo 51, indica la defensa de los consumidores y los usuarios. Asimismo, el Real Decreto Legislativo, el artículo 3 y el artículo 18, donde expone qué es ser consumidor y usuario. También indica la prohibición de las ambigüedades en los contenidos contractuales. ¿Para qué? Para evitar la afectación de los posibles consumidores. La Ley 44 del año 2006, en el artículo 1, indica que el contrato deberá integrarse en beneficio del consumidor para una buena fe objetiva y omisión de información precontractual. El Real Decreto Legislativo, en el artículo 8 y el artículo 60, exponen este derecho a la información. ¿Para qué? Para una toma de decisiones óptimas. Finalmente, el Código Civil, y en relación con los principios de UNIDROIT, exponen los derechos que deben ejercitarse a las exigencias de la buena fe. Esto en el artículo 1 y relacionado a los principios de UNIDROIT al principio 1.7. Y con esto, con esta legislación, se puede indicar que nuestro grupo y nuestro debate relacionado a estas leyes, y sin perjuicio de la normativa sectorial en que cada caso resulte de aplicación, tienen la consideración de personas consumidoras vulnerables respecto de relaciones concretas de consumo, aquellas personas físicas que de forma individual o colectiva y por las características o necesidades se encuentran en un territorio sectorial o temporalmente en una situación de subordinación. Y en virtud de los artículos se indicaron que la buena fe contractual y negocial y el derecho a la información son importantes en este tema del consumidor. Ahora bien, la existencia de buena fe o mala fe en ambas empresas. Bajo los supuestos de la mala fe, pues esta no se presume, sino que más bien la parte que alega es llamada a probarla. Entonces, y de acuerdo a las preguntas del debate de este equipo, estas fueron las conclusiones en este punto en particular. Que ambas empresas conocían el mercado. En efecto, ambas empresas tienen el objetivo económico, la importación peruana y la exportación española de insumos médicos, lo que nos permitió concluir que conocían el mercado. También la empresa española y el ente regulador, otro punto de debate, que al momento de solicitar las mascarillas, en efecto, la empresa peruana conocía las condiciones y características y la categorización que imponía el ente regulador peruano. En efecto, la empresa española sí abarcaba el hecho de conocer la forma escueta que entre países de Latinoamérica existen distintas categorizaciones de la mascarilla. Por lo cual, aunque concluimos que no existió mala fe, sí, en este caso la empresa española
existe el hecho de los vicios del consentimiento. Entonces, aunque fuera la primera vez que estas empresas contrataran y realizaban este tipo de actos de comercio en este supuesto, y no manejaban ningún tipo de conocimiento al respecto, concluimos que no implicaría una mala fe. En el siguiente punto, y para ir concluyendo, si existe o no existe la posibilidad de un arbitraje de consumo. Para dar respuesta a este interrogante, la ley 26 de 1984 de julio indica que no podría solicitar un arbitraje de consumo toda vez que la misma no se puede considerar como un consumidor final. En cuanto al convenio arbitral, el artículo 24 nos indica que se deberá expresar la voluntad de las partes de resolver a través del sistema arbitral de consumo las controversias que puedan surgir o hayan surgido en relación jurídica con el consumo. Entonces, al no poderse considerar la empresa peruana como el destinatario final, dicha persona jurídica no podría acceder al arbitraje de consumo. En conclusión a este último punto, pues la empresa, como he mencionado, y como respuesta al debate grupal, no es un consumidor final, es un importador, en este caso de 3,000 y 5,000 mascarillas. Y al ser importador, no tiene posibilidad de acudir a un arbitraje de consumo porque no es un consumidor final. Y en conclusión a los 4 puntos que aquí se han mencionado, si cumple la fiabilidad, dado el concepto de la Unión Europea. En cuanto a las mascarillas, existió un 92 y un 98% de eficacia y seguridad. En cuanto a la uniformidad, relacionado a lo pactado, sí es diferente. Sin embargo, ambas empresas conocían la nomenclatura bajo los supuestos del caso de que no existió la mala fe. En ambas empresas, a pesar de la diferencia en la nomenclatura, para los efectos de un 98 y un 92% de la Unión Europea, se está pactando además el pago y además los plazos que se han cumplido, pues no existió un incumplimiento contractual. Y finalmente, sobre el arbitraje de consumo, como he mencionado, y no siendo consumidores finales, no hay posibilidad de acudir a un arbitraje de consumo en esta categoría. Y estas han sido las conclusiones de este debate grupal y espero haber dado respuesta a las interrogantes establecidas al inicio de este video. Muchas gracias.